Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de las redes y los vínculos que son súper importantes a la hora de cuidar, ¿sí? O ser parte de un equipo también de salud, como es la obra social y el servicio ADOS. ¿Qué son las redes? Las redes son formas de interacción, ¿sí? Que se van a definir por un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones. Son sistemas abiertos, ¿sí? Y de construcción permanente que se organizan para potenciar las relaciones que forman parte de esta red. Toda red se constituye en función de necesidades y objetivos y tienen determinadas características estas redes. El principal es el vínculo, ¿sí? Ese vínculo va a estar formado por esta circulación de comunicación permanente. También otra característica tiene que ver con la interdependencia y la flexibilidad, el intercambio que hablábamos de comunicación y saberes, la colaboración, la estabilidad. Y toda red social es la suma de relaciones que un individuo va a percibir o va a sentir como significativas y diferenciadas de la sociedad. Nosotros hablamos de un modelo de red. Este modelo de red la vamos a tener en cuenta con ciertos actores. El principal, que es la familia, después las amistades, en tercer lugar las relaciones laborales o escolares y por último las relaciones comunitarias, de servicio o de credo. Cada uno de estos actores va a tener como ciertas funciones o relaciones. Por ahí el de la familia, que es el círculo central, van a ser relaciones más íntimas y de ahí las relaciones van a ir como decayendo, pero no significa que no sean relaciones fuertes o estables. ¿Qué función tiene la red? La red, que en este caso va a ser una red entre la familia, el médico o los profesionales de la salud y el cuidador, van a ser prácticamente de compañía, de apoyo emocional, de guía, de consejos, de poder ayudar tanto en lo material como en los servicios y de acceso a nuevos contactos, es decir, tener puertas abiertas para poder relacionarse con otras personas, con otros profesionales de la salud o con otras redes dentro de las instituciones. Trabajar en red hace referencia a la intervención que se lleva desde distintos lugares, con distintos recursos, pero con objetivos centrales, que en este caso es colaborar en la problemática que pueda llegar a presentar una familia o un afiliado, un paciente. Yo les decía que vamos a hablar de trabajar en red en esto de familia, médico y cuidador. El médico es, digamos que el principal actor porque es el que va a hacer el diagnóstico y va a indicar el tratamiento. Y la familia y el cuidador lo que van a hacer es acompañar a este tratamiento que el profesional de la salud está indicando para que se pueda mejorar de alguna manera la calidad de vida de este paciente. Estos tres actores van a configurar entonces una red de contención para el paciente de acuerdo al estado de salud. Y dentro de la familia es donde uno de los miembros, por lo general, suele asumir el rol de cuidador principal. Y cuando detectamos que estos vínculos se desgastan o se complejizan, es allí donde la familia busca ayuda o recurre a un apoyo externo. Es ahí donde aparece sí el cuidador domiciliario, que como hemos dicho en otras oportunidades es externo al grupo familiar y que interviene cuando la familia, por diferentes motivos, no puede ocuparse del cuidado del paciente todas las horas del día, ¿sí? Entonces, el cuidador es importante para poder propiciar estos periodos de descanso que necesita este cuidador principal. La responsabilidad del auxiliar va a ser acotada, mientras que la función de la familia es en todo momento. El auxiliar, como hemos dicho en otras oportunidades, no puede tomar decisiones sin consultar con esta familia y debe respetar
las normas, las creencias o las costumbres que tenga esta familia, siempre y cuando no afecten de modo negativo la salud ni la integridad del paciente. Ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de los vínculos, ¿sí?, en esto de paciente-cuidador. Para ello, la licenciada Carlem les va a contar un poquito de qué se trata. Si hablamos de vínculo, es muy importante para propiciar un vínculo, es hablar de la comunicación. Es necesario hablar de comunicación. Como bien decía la licenciada, el cuidador tiene una función muy importante en ese momento, que no es todo el día, en un contexto, es muy importante. Y lo que hay que hacer que ese comportamiento del cuidador mejore, pueda posibilitar la relación paciente-cuidador. Que esa relación sea satisfactoria, ¿sí?, y que sea llevadero el trabajo para el cuidador. La importancia de la comunicación es entre paciente-cuidador, cuidador-familia, ¿sí? Es una mesa con 3 patas, ¿sí?, para que pueda sostenerse esa mesa. ¿Esto qué ayudará? La comunicación ayuda a la autonomía, ayuda y favorece y propicia la autonomía del paciente. Es establecer o tratar de establecer dentro de lo posible límites, ¿sí? En la relación de paciente-cuidador es una relación que debemos cuidarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ofrece un soporte para el paciente, un soporte para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Es acompañar al paciente, y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que vamos a potenciar la autonomía y la toma de decisiones en el paciente. Ayuda a combatir miedos, ¿sí? Genera un entorno contenedor, tranquilo y confortable. Es muy importante a tener en cuenta esto. Hay que escuchar. Hay que escuchar lo que expresan los pacientes o las personas que cuidamos, los gustos, las prioridades, los afectos, los miedos, etc., para poder entender y acompañar el proceso de asistencia y cuidado, permitiéndonos en ese espacio de comunicación decir lo que nos pasa también como cuidador. ¿Qué pasó acá? Bueno, comunicación, ¿qué quiere decir? Significa compartir. Compartir lo que le pasa al otro y lo que me pasa a mí como cuidador. La comunicación es únicamente verbal, sino que también gestual. Y como se dice, una mirada dice más que 1000 palabras. Pero también pueden existir problemas en la comunicación. ¿Y qué va a pasar con esto? Esto nos lleva a una forma errónea de cuidar. Si no tenemos establecido las necesidades, los miedos, como dijimos hace un rato, las creencias, todo esto hace que tomemos una actitud sobreprotectora con el paciente. Vamos a generar situaciones complejas y también puede llegar a ocurrir algo, que como cuidador no sabemos a quién pedir ayuda cuando le pasa algo a la persona que la estamos cuidando. Esto nos puede llevar también a cansancio, agotamiento, ¿no? Y una pregunta que está bueno o es interesante que nos hagamos como cuidadores es ¿por qué cuidamos mal? Y esto pasa muchas veces, porque muchas veces no escuchamos y otras tantas veces no decimos lo que nos pasa. Pero los cuidadores deben recordar que ellos también pueden decir, y el no decir provoca tensión y malestar. Para ello hay que propiciar un lugar de encuentro donde se pueda decir con respeto lo que nos pasa cuando algo pasa. Esto voy a leerlo tal cual porque me parece muy interesante, y acá desde el servicio A2 expresamos todo lo que
lo que significa para nosotros un cuidador, ¿sí? Desde el servicio A2 queremos agradecerles por la tarea que realizan a diario con los pacientes, asistiendo, aliviando, acompañando. Acompañar a alguien que sufre es un privilegio. Ayudar al que necesita es crecimiento personal. Aliviar es construir un lugar para la esperanza. Y quizás en este camino aprendemos de otros y de nosotros mismos. Convivir con la enfermedad y la discapacidad es un desafío para quien la vive en sí mismo y para todos los que comparten de una u otra forma. Ser cuidador es comprender en profundidad esta realidad y hacerse parte de ella día a día. Es asumir el compromiso de estar, hacer, sentir, crear y sin juzgar, sin confrontar. Ser cuidador es olvidarse un poco de sí mismo, dejar de lado la propia angustia, las propias preocupaciones y temores durante algunas horas. Es convertirse en sostén, ser una voz de aliento en momentos en que la carga desbordan, ser capaz de hacer surgir una sonrisa. Ser cuidador es ayudar al otro a buscar sus propios caminos, sus propias metas, con sus condicionamientos y con sus limitaciones para encontrar un sentido a su propia vida. Es cumplir, en cierto modo, el rol de mamá, abuela, hermana, amiga, consejera, artesana, maestra. Es tener la capacidad y la sensibilidad para detectar la tristeza, el temor o el enojo y decir las palabras necesarias. Es saber cuándo ser firme para lograr los objetivos y cuándo ser cálida y contener. Es estar alerta a los cambios para evitar los riesgos. Es estar disponible, es mostrar apertura y comprensión. Es elegir día a día ser un esfuerzo por el otro. Es priorizar lo humano, es entrega, es compromiso, es generosidad, es un trabajo. Sí, para algunos ser cuidador domiciliario comienza siendo solo o un medio para otros fines. Una fuente de ingreso, una salida laboral. Pero para aquellos que deciden quedarse, la tarea se convierte en vocación, la vocación en acción y la acción en vínculos fuertes que crecen, permanecen y sostienen. Gracias por ser parte.